Hola, bienvenidos a nuestro programa Túnel del Tiempo en la biblioteca. El día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, así que sin más, iniciamos. En contexto, recordemos el tema del programa de la Ilustración, pues puso las bases de la revolución bajo la creencia en un nuevo orden político basado en la libertad y en el derecho de que el hombre piense por sí mismo. Pues entonces, en aquella época de la Francia, antes de la Revolución Francesa, reinaba el rey Luis XVI junto a su esposa de origen austríaco, María Antonieta. El rey había heredado una Francia con una monarquía absoluta, en donde todo el poder se centraba en las manos del rey, del que se dice que no era un hombre muy hábil en la toma de decisiones y resultó no ser el hombre adecuado para enfrentar las crisis que se avecinaban en los próximos años, resultado de los malestares de los menos favorecidos de la Francia de aquella época. Esta monarquía era la más sofisticada de Europa, pero llena de privilegios para los aristócratas que se negaban a ceder a los privilegios y eran los campesinos oprimidos, quienes pagaban los mayores impuestos y quienes terminaron en la quiebra y hambruna tras el fracaso de sus cosechas debido a los malos veranos, lo que obviamente llevó a Francia a una crisis financiera. Ahora bien, como respuesta a esta crisis financiera, en mayo de 1789, el rey Luis XVI, tratando de recaudar más dinero y sostener su autoridad, convoca a los Estados Generales que no se habían reunido desde 1614. El primer estado era el clero, el segundo la nobleza y el tercero el pueblo, pero que era constituido por la burguesía de la época en donde predominaban los abogados. Los dos primeros estados hacían valer más sus votos y sus derechos, lo que molestó al tercer estado, que era el pueblo constituido por la burguesía de la época, lo que llevó al pueblo a autoproclamarse Asamblea Nacional, confiriéndose el poder en vez de esperarlo del rey. Y en el mes de julio de 1789, tras rumores de ataques de parte del reino contra el pueblo, turbas de parisinos buscaron armas y municiones para defenderse y tomaron la Bastilla, siendo este un símbolo de la revolución contra la monarquía, hecho que marcó no solo a Francia de la época, sino a toda Europa. En su origen, la revolución buscaba eliminar los privilegios de la aristocracia y establecer un nuevo orden basado en la libertad, igualdad y fraternidad. Vamos a una cápsula. La libertad. Libertad, un nuevo concepto de libertad que sugería que uno era libre de comportarse como uno deseara siempre y cuando no afectase a los demás. La igualdad. Esta idea afirmaba que todo el mundo era igual ante la ley. Y la fraternidad era la idea de que la revolución trajese un nuevo espíritu nacional de hermandad. Volvamos al mes de agosto de 1789, cuando se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre, pues la Asamblea Nacional elimina los impuestos y los privilegios de la aristocracia y emitió lo que denominó la Declaración de los Derechos del Hombre, en donde se afirmaban tres libertades fundamentales que ya vimos: la libertad, igualdad y fraternidad. En octubre del año de 1789 sucede la marcha hacia Versalles. La falta de pan en París provocó que los ciudadanos, ya cansados y furiosos, marcharan hacia Versalles y obligaron a la familia real a volver a París. Además, saquearon el palacio y cometieron asesinato de guardias y desfilaron con sus cabezas en picas mientras escoltaban al rey y a su familia a la capital. En esta época también tomaron protagonismo los líderes jacobinos, liderado por un abogado llamado Maximilien Robespierre. En junio de 1791, el rey trata de huir de Francia, pero lo capturan a las afueras o en la frontera con Países Bajos. Francia estaba cada vez más dividida y violenta. Austria y Prusia respaldaban la monarquía y así pretendían evitar posibles levantamientos revolucionarios en sus naciones, de manera que en 1792 Francia les declara la guerra, una que en diferentes formas duraría 23 años. También se dio el fin de los privilegios de la Iglesia.
En agosto de 1792, en una ciudad sumida en la violencia, un grupo de personas asalta el Palacio de las Tullerías, en donde estaba bajo custodia el rey. En este nuevo ataque hay más asesinatos de guardias y simpatizantes de la monarquía. Todos son asesinados y el rey es enviado a la cárcel. En este mismo año de 1792, en el mes de septiembre, se funda la Convención Nacional, que fue elegida por sufragio directo. Las primeras medidas de esta convención fue juzgar por traición al rey Luis XVI. Entonces, en enero de 1793, sucede la ejecución del rey con el uso de la guillotina. Ya reinaba el terror. Meses después, muere su esposa María Antonieta bajo la misma medida. En el mes de abril se creó el Comité de Salvación Pública para salvaguardar la revolución y estaba dirigida por Maximilien Robespierre, un notable líder jacobino. El impacto fue devastador. Se reprimía cualquier intento contrarrevolucionario en el país. Se estima que murieron más de 300.000 personas en la guillotina. Las víctimas eran aristócratas, oponentes políticos y cualquier persona que inspirara en Robespierre sentimientos impuros a la revolución. Pero en julio de 1794, el pueblo de Francia se harta de la brutalidad de Maximilien Robespierre. Robespierre, con su obsesión de la búsqueda de la pureza, la revolución creó una nueva religión, el culto a la razón y del ser supremo, en donde la religión católica debía sustituirse y celebrarse las leyes universales. Esto contribuyó naturalmente a la caída de Robespierre, quien en julio de 1794 fue ejecutado con la guillotina. En 1795, con el fin de los asesinatos, se constituyó un nuevo gobierno y se restauró un orden en alguna medida, y esto se logró gracias a la predisposición del directorio a usar la violencia contra la multitud de París, algo que ordenó Napoleón, en aquel entonces un joven general del ejército revolucionario. Finalmente, en noviembre de 1799, Francia ve surgir a un nuevo líder, el emperador Napoleón Bonaparte, al tomar el poder tras un golpe de Estado. Pero, ¿qué sucedió con esta revolución? ¿Por qué es tan recordada? ¿Por qué es tan significativa? Por varias razones. Uno, la Revolución Francesa permitió por primera vez a los hombres más humildes tener ciertos derechos. Dos, esta revolución, a pesar de ser un episodio muy violento de la historia, nos dejó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde los derechos a la libertad, la propiedad y la seguridad son reconocidos como derechos naturales de todos los ciudadanos, igualdad de todos los hombres ante la ley sin importar su origen o condición económica. Y tres, la revolución creó los soportes de la vida política, la prensa y los partidos políticos. En conclusión, la historia de la sociedad cambia con la llegada de la Revolución Francesa, que surgió contra las injusticias y desigualdades sociales. Tuvo repercusión mundial, pues difundió los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular y fraternidad. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo capítulo de Túnel del Tiempo en la biblioteca. Hasta luego.